político que debe tener algunos comentarios calientitos, frescos del acontecer político de nuestro país y sobre todo en el tema electoral. Óscar, bienvenido, buenos días, bienvenido a Ánfora 2021, la visión del periodista, del analista político de lo que está aconteciendo en nuestro país, Óscar, en estos últimos, digamos, 24 y 48 horas, y lo que se espera. Buenos días, Néstor. Bueno, seguimos viviendo este circo, ¿no? Adelantado de fiestas patrias, ¿no? Pero, claro, en el hemiciclo, que es un hemicirco, ¿no? Para variar. Ustedes conocen perfectamente cuál ha sido mi opinión desde el principio, desde cuando a Martín Vizcarra se le ocurrió la infeliz idea de cerrar el anterior Congreso creyendo que era el peor Congreso y que podría tener uno mejor. Yo siempre dije, y lamentablemente el tiempo me dio la razón, de que el siguiente iba a ser peor. Iba a ser peor no porque yo fuese adivino, y no por mi deseo, sino por simplemente una lectura serena de lo que se venía. Si tenemos en cuenta que los partidos iban a participar y los candidatos solamente para estar año y medio en vez de 5 años en el Parlamento, obviamente no se iba a poner pues a los titulares del equipo, sino a la banca. Segundo, si tenemos en cuenta que los que ganaban finalmente la curul, como en el Congreso actual, el Parlamento Express, solo tenían año y medio, iban a hacer todo lo posible por aprovechar ese año y medio y hacer todo lo que se les podía ocurrir. Es así que hemos llegado a la situación de que este Congreso, inédito en historia reciente de la vida republicana peruana, ha parido pues 10 leyes, abiertamente inconstitucionales, de las cuales ya hay 3 que el TC ha declarado inconstitucionales, y ojo, y todavía están por verse las demás. Entonces, y ahora, digamos, no contentos, Néstor, con todo esto, como no tienen bandera, como no tienen frontera, como no tienen límites, nadie los para, hacen locuras como haber creado esta legislatura adicional, pero además ¿con qué propósito? No con el propósito pues de ver cómo aumentamos el PBI, cómo recuperamos los 2 millones de empleos perdidos, cómo aceleramos la vacunación. No. Es para elegir en 2 días, al nuevo Tribunal Constitucional, que es el último bastión, la última frontera de la legalidad y la defensa de los intereses del país. Es decir, es lo peor. Felizmente yo el lunes, antes de ayer, estuve con Juliana Oxenberg y dije que esperaba sinceramente que abortara este proceso, como está abortando entre ayer y hoy. O sea que me alegra mucho que al final, a pesar de todos sus esfuerzos, los que tienen interés en esta elección a todas luces ilegal, ¿no es cierto?, precipitada y poco responsable, pues no están llegando a lograr su objetivo, y eso me alegra mucho. Sin embargo, Néstor, y es largo para conversar en esta u en otras ocasiones, creo que ya es tiempo de que nos demos cuenta que la responsabilidad entregada al Parlamento para la elección del Tribunal Constitucional ha fracasado en toda la línea. O sea, ha fracasado en la Copa Perú, ha fracasado en el descentralizado, ha fracasado en la Copa América, ha fracasado en el Mundial. Es decir, no podemos seguir dejando en manos de un Congreso que no está en capacidad de elegir un ente eminentemente técnico con electores totalmente políticos y con intereses, porque si no hacemos ese cambio y no le damos específicamente a la Junta Nacional de Justicia esa responsabilidad, pues no vamos a tener nunca reemplazantes a este Tribunal Constitucional, cuyos tribunos, varios de ellos efectivamente hace años ya debieron dar un paso al costado y dejar esta institución tan importante para el futuro, el presente de la democracia peruana. Correcto, Óscar. Sí, pero en ese escenario todo indica que este Congreso no va a elegir finalmente, porque no logran los votos suficientes, los 87 votos. Si los 3 primeros que han estado en el puntaje no logran, el doctor Calle y los otros 2 no logran,
lo más probable es que no logren el consenso quienes tienen menos puntaje. La pregunta es, en el escenario del próximo Congreso de la República, que también está fraccionado, ¿qué asegura que se pueda lograr el consenso? ¿Cuál es la proyección que tienes en el escenario del nuevo Congreso, Oscar? Bueno, ese es el tema, Néstor. Nada asegura, y más bien todo apunta a que el siguiente Congreso tampoco será capaz de elegir a los tribunos que tomen la posta de los actuales, cuyo plazo de vigencia ya caducó hace varios años. Y eso es lo preocupante. Por eso es que yo creo que ahora la colectividad, digamos los actores sociales, más bien deberíamos enfocarnos en exigirle al nuevo Parlamento presentar una enmienda constitucional para retirar de las manos del Parlamento la responsabilidad de la renovación del Tribunal Constitucional y ponerla en manos de una Junta Nacional de Justicia que está probando, que está demostrando en base a sus actos que es un ente, por supuesto, 20 veces mejor que el Consejo Nacional de la Magistratura, que como sabemos ya nos ha regalado varios posibles presos, ¿no es cierto? Están procesados, implicados con los hermanitos, ¿no es cierto?, de los cuellos blancos. Esta Junta Nacional de Justicia, indudablemente, yo creo que reúne las condiciones, además técnicas, no políticas, para esa elección. Ojalá que se dé. Yo creo que el Parlamento, Néstor, solo no va a decidirlo, porque claro, es decirle al Parlamento, claro, tú mismo quítate esa prerrogativa. Lo que hay que hacer, me parece, el periodismo y las fuerzas vivas del país, exigir, no solamente quedar en la anécdota de no elijas nuevos tribunos, porque si no, ¿hasta cuándo? Sino cambiar la forma de la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional, porque sinceramente es algo muy importante para la sostenibilidad de la democracia peruana. Es un gran reto, Oscar, es un gran reto. Y ya has dado la ruta, ¿no? La Junta Nacional de Justicia podría trabajar, quizás también generarse una... ¿Tú participas en el hecho de que hay que hacer reforma constitucional o una constitución nueva, Oscar, que modifique y que dé soluciones a este caso, por ejemplo, de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? Mira, yo, Néstor, no suelo estar con la mayoría en algunas opiniones, ¿no? Pero en este caso estoy con la mayoría que según las encuestas piensa, ¿no? Creo que un 75%, que debería hacerse modificaciones, reformas a la Constitución y no enfrascarnos absurdamente en una pelea intestina por una nueva Asamblea Constituyente. Los que entusiastamente siguen mencionando, incluyendo a Castillo, a Verónica Mendoza y a Cerrón, que en eso sí están juntos, en eso sí coinciden, de hablar de una nueva Asamblea Constituyente, mencionan a Chile. La situación es totalmente distinta. En Chile estamos hablando de que el pueblo en su mayoría ha exigido una nueva constitución. En el caso peruano hay que ser bien claros en esto, y bien centrados y bien realistas. El señor Castillo, que para mí ya es el presidente de la República y que será proclamado en los próximos días si nos atenemos a los resultados, para mí, inobjetables de la OMPE, como para todo el mundo en realidad, para la OEA, para la Unión Europea, para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para Canadá, para Reino Unido. Es decir, solamente el fujimorismo no cree en el resultado. Pero siendo así, es importante recordar, Néstor, que en realidad lo que hemos tenido en las últimas elecciones en la segunda vuelta es un virtual empate que ha sido definido con penales, para hablar en términos futbolísticos ahora que estamos viendo la Eurocopa y la Copa América. Aquí no es que ganó rotundamente, así como se clasificó Inglaterra ayer para la final, fue por penales. Y acá 44.000 votos de diferencia a favor de Castillo significan menos del 1% de la votación. Entonces pregunto, ¿podemos decir que el señor Castillo tiene al 90% de la opinión pública, al 80% de la opinión pública con él?
Podemos decir, por lo tanto, que su propuesta en un 80 o un 90% de plantear una asamblea constituyente ha sido apoyada por la mayoría del país. La respuesta clara es no, porque No. ni siquiera sus votantes totales abonan a favor, y eso se ve en las encuestas, a favor de una asamblea constituyente, sino básicamente de mejorar. ¿Qué es lo que ha querido la gente al votar por Castillo? Y cada vez queda más claro si uno lee sin apasionamientos, ¿no es cierto, Néstor? Así Fríamente, más es. allá de sus simpatías, los resultados de cruz y cruz, los resultados de los votos con las encuestas. Se nos fue el audio. Se nos fue el audio, Oscar. Sí, ahí vamos a buscar una vía alterna. Se ha ido así el audio de manera brusca, entonces eso es tema de conectividad. Y lo que estaba comentando, Oscar, coincidimos totalmente, porque lo que ha ocurrido en primera y segunda vuelta con respecto a la votación conocida es que hay necesidad de cambios. Hay necesidad de cambios. Ahora, ¿cómo se logran esos cambios? Esa es la labor que va a tener el nuevo presidente de la República. Esa es la gran responsabilidad, además, en un escenario en la que el fujimorismo ha llevado a innecesarios enfrentamientos, hay que decirlo con todas sus letras, y que eso ha creado roces que tiene que buscar la nueva autoridad en el consenso nacional, porque tampoco, como bien dice Oscar, tienen todo el apoyo de la población y menos lo tiene el Ejecutivo en el Congreso de la República. Entonces, ese escenario obliga a trabajar en función a alianzas, a la unión nacional, cualquiera sea el nombre, pero tienen que trabajar todos. Entonces, está un gran reto del presidente de la República de convocar principalmente al fujimorismo para que se una a esta tarea nacional. La gran responsabilidad histórica de Fuerza Popular con su lideresa Keiko Fujimori va a ser aceptar la derrota. Tenemos los antecedentes de lo que ha ocurrido con los anteriores procesos electorales en la que ha sido candidata la señora Fujimori y sabemos las reacciones que ha tenido, pero por el bien del país, esta etapa es totalmente diferente al 2016 y al 2011. Eso espero y esperamos todos los comunicadores sociales y todos los peruanos finalmente, que haya la reflexión y la visión de país, que es lo que se requiere en estos tiempos por parte del fujimorismo. Ya hemos retomado, me dice producción, la señal con Oscar, de manera que le pedimos que continúe porque estábamos ampliando un poco el tema de la necesidad de buscar consensos con todos los peruanos en lo que significa la gestión de gobierno. Son 5 años en un gobierno del Bicentenario, 200 años que hemos tenido de independencia y en la que el Estado le ha dado la espalda a la mayoría de los peruanos que están en la costa, relegados, los peruanos de la sierra y de la selva, los sectores olvidados que son los que con su voto han dicho en el escenario político cambios. Necesitamos que nos vean, nos visibilicen, que actúen en función a las necesidades de todos los peruanos y no de grupos, que eso es lo que ha hecho un poco la legislación que está vigente en todos los escenarios, en el escenario político, en el escenario legislativo, en el escenario judicial y también en el escenario electoral, porque hay cosas que se tienen que modificar de raíz en todo lo que significa el proceso electoral. Lo tenemos ya, Oscar. Retomamos estabas en el diagnóstico y en la tarea, Oscar, con las disculpas del caso por este tema de conectividad, de lo que se tiene que hacer a partir de la promulgación del presidente de la República. Adelante, Oscar.
Bueno, sí, o sea, lo que estaba diciendo es que efectivamente hay que tener claro que el país no ha votado en segunda vuelta de manera arrolladora, ni mucho menos por un cambio de la economía o por un cambio de la constitución. Eso queda cada vez más claro, es lo que te decía, cuando uno cruza la información de los resultados electorales, digamos, con las encuestas serias, obviamente, como las de Ipsos. El país no es de repente marxista, leninista, maoísta. Y además no es como Chile, donde realmente el 80% ha votado a cambio de una nueva constitución. En el caso peruano hay un empate, un virtual empate entre ambos, y la diferencia es de apenas 44.000 votos, que significa, digamos, menos del 1%. Por lo tanto, exacto, 0.3. Entonces, imagínense ustedes. Entonces, quiere decir que el profesor Castillo, inminente presidente de la República por proclamarse en estos días, tiene que hilar muy fino. No puede seguir, a mí la verdad me llama la atención que él siga mencionando el tema de la Asamblea Constituyente. Yo entiendo sus compromisos, pero ya a la hora que uno se sienta y asume las riendas del país, tiene que ver la realidad. Y la realidad nos dice que si él se enfrascara en la carrera por una nueva asamblea constituyente, yo lo digo con toda claridad, no llega a fin de año su gobierno. ¿Por qué? Porque no tiene al país consigo. Si el 80% estuviese a favor de la asamblea constituyente, no diría eso. Pero la verdad es que ni siquiera el 50% de los votantes que han votado por él están a favor. Y otra cosa importante que tiene que analizar el señor Castillo es que es posiblemente el presidente menos votado de la historia reciente del Perú. O sea, apenas de la masa votante ha obtenido él un 34%. Si hubiese ganado Keiko, también hubiese sido 34% del total de votantes, o sea, de adultos, de gente que puede votar. Por lo tanto, su gobierno es un gobierno frágil, delicado, con techo de vidrio, rodeado de cristalería, empezando por la que tiene como nombre Perú Libre y como apellido Vladimir Cerrón. Así que mucho cuidado con lo que hace. Lo que más necesita es que se le ayude. Pero si él empieza con la pierna en alto y quiere enarbolar la bandera de la Asamblea Constituyente, se estará suicidando, como se suicidó PPK cuando indultó ilegalmente a Alberto Fujimori. Ese es un gran ejemplo. Esa es una gran referencia y una gran reflexión. Siguiendo con el ejemplo, Óscar, del tema deportivo y en el escenario Pedro Castillo, una cosa es ser espectador, ir al estadio, y otra cosa es ser actor y estar en la cancha. Entonces, las reflexiones tuyas son válidas en esa línea, y esperemos que la razón, más que las promesas electorales, primen, porque ya es el presidente de todos los peruanos. ¿Cómo buscar los consensos con el fujimorismo? Y era un comentario previo a retomar la señal contigo. ¿Cómo lograr eso? ¿Cuáles podrían ser los escenarios que tendría que trabajar? Sabemos que Manuel Rodríguez Cuadros, el embajador y ex canciller, está muy cerca a Pedro Castillo, y eso sería muy bueno para la democracia y para su gobierno, en el sentido que los embajadores manejan muy bien las relaciones y los acercamientos entre fuerzas oponentes, que es lo que ha ocurrido en esta segunda vuelta, Óscar. Sí, bueno, mira, Néstor, después de lo que hemos visto y seguimos viendo como la actitud absolutamente antidemocrática del fujimorismo liderado por Keiko Fujimori y de la agrupación de López Aliaga, ¿no es cierto?, Renovación Popular, me resulta difícil creer que estas dos agrupaciones, sobre todo, realmente puedan tender puentes y sentarse de manera razonable y democrática con Pedro Castillo y su gobierno. Me parece difícil, aunque no imposible. En todo caso, yo creo que Castillo debería
digamos, derivar su energía, sobre todo en las demás agrupaciones. Es decir, no solamente en Perú Libre, en Juntos, el Partido Morado, Somos Perú, Podemos, ¿no es cierto? Bueno, Alianza para el Progreso, y por ahí Avanza País. Yo ahora, para mí es una incógnita si Hernando de Soto realmente tiene algún mando sobre los parlamentarios de Avanza País. Me parece que no, pero espero estar equivocado, porque si Hernando tiene mando sobre ellos, podría también ayudar. Y entonces, si fuese así, Néstor, entonces tendríamos que, básicamente, Pedro Castillo enfrentaría una oposición parlamentaria reducida a los parlamentarios de Fuerza Popular y Renovación Popular, ¿no? Los dos populares. Entonces, esto podría ayudar a la gobernabilidad, pero tú sabes, por los años de experiencia que tienes, que en política 2 y 2 no son necesariamente 4, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Pueden ser 5 o pueden ser 3, ¿no? Pero la receta y el comentario tuyo es válido, Oscar, en la medida que la responsabilidad pues está con Pedro Castillo y va a tener que esta estrategia en el legislativo que es clave para la gobernabilidad. Ese es el tema. Y el otro tema es, quisiera un comentario tuyo sobre cuál debería ser el perfil de los primeros ministros del primer gabinete que debe de tener Pedro Castillo como sus colaboradores cercanos en el inicio del gobierno del Bicentenario. Bueno, definitivamente es obvio que los integrantes del gabinete ministerial, el primero de el señor Pedro Castillo, serán gente que tiene, digamos, algunas simpatías con su visión del Perú. No esperemos, pues, gente de la derecha y menos de la ultraderecha en ese gabinete, ¿no es cierto? Ahora, hay nombres que ya se vocean y que yo creo que van a terminar conformando ese primer equipo ministerial. Yo veo con claridad a Pedro Franque como ministro de Economía, no veo otro que le haga sombra para empezar. Veo a Hernando Ceballos, el de Frente Amplio, amigo de Marco Arana, como el más claro candidato al Ministerio de Salud. Efectivamente se está hablando de Manuel Rodríguez, ¿no es cierto?, embajador de Perú, un hombre de muy buenas formas, y que con algún, digamos, corazoncito de izquierda que podría también sumarse a este equipo. Lo demás está, por lo que sé, la información que tengo de adentro es que hay una discusión, se imaginan, bastante difícil, ¿no? Porque que se ha complicado más, Néstor, por lo siguiente. Hay gente que dice, bueno, ¿y por qué está tan callado? ¿Por qué no habla de sus ministros Castillo? Bueno, es muy sencillo, porque no lo han proclamado presidente. Una cosa es que tú seas, para la mayoría, el ganador, y otra cosa es que seas proclamado. O sea, y otra cosa, Néstor, es que te pongan la banda, como tú sabes, son cosas distintas, ¿no? Sí, totalmente. Yo a Martín Vizcarra lo trataba de Martín hasta que le pusieron la banda y le dije presidente. Igual, me conozco años con Toledo y le decía Alejandro hasta que le pusieron la banda y le decía presidente Toledo. Es así, son las formas que hay que guardar y obviamente significa un cambio, porque ya no hablas con tu amigo, hablas con el presidente del Perú. Entonces, estoy seguro que Castillo, lo que se ha logrado el fujimorismo, Néstor, y esto lo digo con pena y con indignación también, una mezcla de ambas cosas, es, digamos, darle la línea de flotación del nuevo gobierno, mellarlo, bajonearlo, ¿no es cierto?, estigmatizarlo, ablandarlo, y eso no es bueno, porque más allá de la vendetta, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos con eso? ¿Quién gana en el Perú? Por eso yo decía hace un rato, no sé si en ese momento se cortó, si a mí me dijeran que Keiko Fujimori, con estos reclamos hasta el día de hoy, insistiendo, sugiriendo un fraude, irregularidades, fraude de mesa, fraude en la OMPE, fraude en el jurado, favoritismos, atacando al presidente Sagasti, bueno, si todo eso levantara, nos diera 2 millones de empleos, bueno, diría, bueno, tendría que mirar de costado. Si todas esas actitudes aumentasen el PBI peruano, bueno, también, ¿no? Si esta actitud de Keiko Fujimori, absolutamente irresponsable y golpista, no sé, duplicara nuestras exportaciones, qué maravilloso.
Pero resulta que todo lo que ha hecho esta señora y sigue haciendo nos perjudica a todos los peruanos, a todos los que hoy vemos cómo sube el gas, el aceite, el pollo, gracias a que sube el dólar. ¿Y por qué sube el dólar? Porque nadie sabe exactamente cuál será el equipo, las caras y el estilo de este nuevo gobierno. ¿Y por qué no saben eso? Porque gracias a la señora Fujimori, gracias a Lourdes Flores, gracias a Álvaro Vargas Llosa y compañía, no se proclama el presidente y por lo tanto el señor está absolutamente atado de manos para poder decirnos por lo menos quién es su primer ministro y ministro de Economía. Correcto, correcto. Y la corrupción sigue campeando y la corrupción sigue dirigiendo de alguna manera algunos sectores como el tema de los alimentos. Esperemos con optimismo, creo, Óscar, y ahí compartimos los criterios de que las cosas van a mejorar. Y tienen que mejorar, además, que creo que ya es una responsabilidad que no hay otra manera, no se puede fallar, creo, ya en estas circunstancias en las que ya los más pobres del país han señalado la necesidad de cambiar. No hay otra alternativa. Esperemos con expectativa, Óscar, entonces lo que se presente en los próximos días. El Jurado Nacional de Elecciones tiene una gran responsabilidad. Ayer se hablaba de que era probable que se acelerara el proceso de revisión de los expedientes presentados, las observaciones de Fuerza Popular en las próximas horas. Parece que todavía eso tiene que esperar algunos días más. Palabras finales, estimado Óscar, con el agradecimiento por esta oportunidad siempre de conversar contigo y de compartir tu experiencia y tus conocimientos de lo que tiene que hacerse en el futuro de nuestro país. Bueno, Néstor, mis palabras finales, las gracias a ti por la invitación. Vale la pena decirle a quienes nos están viendo dentro y fuera del Perú que el Jurado Nacional de Elecciones ha hablado de que se da hasta el 15 de julio como máximo para proclamar al presidente del Perú. El próximo 15 es justamente el próximo jueves 15. Pero ojo, cuidado, no significa que va a hacerlo el 15. Ha dicho que ese es su límite, porque entiende que no puede hacerlo el 27, ¿no es cierto? Entonces, hasta el 15. Yo espero efectivamente, Néstor, como tú, que máximo este lunes el presidente del Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones, proclame al presidente que sin duda para mí, sin duda alguna, será Pedro Castillo. ¿Para qué? Para que esto permita a Castillo anunciar en el más breve plazo a los que serán los integrantes de su equipo y con ello tranquilizar al país que básicamente está envuelta en una gran incógnita dentro de la incertidumbre que vivimos desde la segunda vuelta. Han pasado 31 días, estimados amigos, y seguimos sin presidente proclamado. Esto no se ha visto en la historia del Perú reciente. Y lo más triste es que el nuevo presidente apenas tendrá 15 días para una transferencia. Imagínate, Néstor, 15 días en una transferencia que normalmente se hace un mes antes, pero en la que hay que agregar que lo hace en medio de la peor crisis sanitaria de nuestra historia de los últimos 100 años y en la peor crisis política y económica. O sea, por eso es que yo estoy tan indignado con el fujimorismo, ya no como analista, sino como peruano, porque realmente el daño ya está hecho. Lo que esperamos es que se nombre, por lo tanto, y se proclame al presidente y empiece a trabajar. ¿Esto quiere decir que el gobierno de Castillo será un lecho de rosas? ¿Será el mundo de Alicia en el País de las Maravillas? La respuesta es no. Pero a nadie de nosotros, ningún peruano, nos conviene que le vaya mal, porque nos va a ir mal a todos. Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo. Y terminando ya en el escenario deportivo, Óscar, el papel de los medios de comunicación
sobre todo la prensa independiente, que estamos un poco representando la televisión virtual, tiene un gran papel en ese escenario en la que ya ingresa a la cancha Pedro Castillo, se está esperando los jugadores que lo van a acompañar en el partido, y los medios creo que somos parte de estos árbitros, uno de los jueces de línea que tiene que estar atento a que se cumpla lo que señala las leyes deportivas, las leyes futboleras. Néstor, nosotros en realidad lo que somos el VAR en el campeonato, si te das cuenta, porque nosotros tenemos la señal que le llega a la gente que no va al estadio, y es importante. Por eso, por ejemplo, ahora la gente, por eso el fujimorismo y los opositores, los que se niegan a reconocer las elecciones, los resultados electorales, tienen pues copado a Willax, ¿no? Y lamentablemente América Televisión y otros medios, con lo cual se crea la falsa sensación de imagen de que en la mitad del país cree que hay fraude, y eso es absolutamente falso. Si vemos, y con esto termino, las últimas encuestas de Ipsos, donde resulta que el 26% dice que cree que ha habido fraude, pero si tenemos que la mitad cree que el fraude es a favor de Keiko y la otra mitad que es a favor de Pedro Castillo, quiere decir que Keiko en realidad tiene el 13% de la opinión pública que todavía le cree el cuento del fraude. ¿Qué quiere decir? Que 1 de cada 10 peruanos se ha creído ese cuento. 1 de cada 10, no la mitad del país. Excelente. Excelente, y para nosotros los comunicadores, Óscar, no hay palabras finales, sino es continuación. Muchas gracias, Óscar, muchas gracias, y esto del VAR creo que grafica mucho mejor que el juez de línea, que también podríamos ser, pero el VAR es lo ideal. Un abrazo, Óscar, un abrazo por esta participación, y espero que el día lunes o martes, como estamos especulando, el jurado dé a conocer ya la proclamación, podamos volver a conversar. Va a depender de tus tiempos, nada más. Un abrazo y buen día, Óscar.